Ya. Buenos días entonces, chiquillos. Retomamos lo que estábamos viendo el día lunes. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer un ejercicio de bomba hoy día, para que más o menos vayamos ya eh, metiéndonos en el cálculo de lo que es las bombas, para que vayan comprendiendo bien qué consiste todo este cuento de las bombas, ¿cierto? Que es un mundo. Y sobre todo, lo que yo espero es que ustedes aprendan a diseñar bombas, a elegirlas bien, ¿ya? Porque obviamente por un lado está el cálculo, pero por otro lado están las decisiones respecto a cuál es la mejor bomba a utilizar. Entonces eso es un poco lo que vamos a ver durante lo que queda del curso. Pues ahora estamos en la parte teórica, ¿cierto? De qué son las consideraciones que hay que tener al momento de elegir una bomba, porque no es tan solo elegir la potencia en base a la, a la carga hidráulica que se necesitan para poder llevar el agua de un punto a otro, sino que también depende de otros factores. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos el caso de lo que alcanzamos en la clase anterior, que es la altura neta de de aspiración, ¿ya? La altura neta o también que se le llama de presión absoluta, etcétera, que tiene que ver con el AMPA, ¿cierto? Que tiene que ver con la energía necesaria para poder llevar el fluido entre la brida de aspiración y la brida de impulsión. Pasan cosas en el interior de la bomba que genera que se genera que se produzca primero una pérdida de energía en el interior de la bomba, ¿ya? Segundo, hay un cambio brusco en la velocidad, lo cual produce obviamente un cambio en la energía cinética, ya debido a la contracción del flujo, para pasar de la brida de aspiración hasta la salida de la bomba, ¿ya? Y por otro lado también hay una pequeña diferencia de cotas, una altura z, ¿cierto?, entre los puntos de entrada y salida, que también hay que vencer para poder salir de esta bombita y considerar esa pérdida de energía que se produce. ¿Sí? Entonces, denme un segundito para poder poner la pantalla. El AMPA, entonces, chiquillos, como fue definida, ¿cierto?, es la presión por sobre la presión de vapor para que no se produzca cavitación. Ese valor numérico es igual a Z más J más C cuadrado menos U al cuadrado dividido 2G. Donde el Z es la diferencia de altura, ¿cierto?, entre el eje de la brida de aspiración y la salida de la tubería, ¿cierto? Recordar acá que en el dibujo, ¿cierto?, estamos hablando aquí entre el punto 3 y el punto 4. ¿Ya? J corresponde a las pérdidas internas dentro de la bomba. O sea, ya van dos factores que tenemos que considerar para determinar el AMPA, que son, una es esa altura entre el punto 3 y el punto 4, entre la entrada y la salida, más las pérdidas internas de la bomba, más el diferencial en las velocidades, ¿cierto? En las cargas de velocidades entre la entrada y la salida. Porque como yo les comentaba, la entrada, la velocidad con la que viene el fluido, ¿cierto?, es la velocidad asociada al interior de la tubería, es una velocidad U o V, da lo mismo, un tema de nomenclatura nomás.
pero es la velocidad con la que viene la tubería. Sin embargo, al llegar a la bomba se produce un estrechamiento. Y ese estrechamiento, al disminuir el diámetro, va a aumentar la velocidad y lo va a aumentar a un valor C. ¿Ya? Lo que va a producir, lógicamente, una aceleración. Por lo tanto, para poder vencer esa caída en la presión debido al aumento de la velocidad de U a C, se va a producir una disminución en la presión, es necesario, ¿cierto?, considerarlo para evitar el tema en conjunto, esos tres valores que vamos a obtener, ¿cierto?, para el AMPA. Es necesario considerarlo en conjunto para determinar cuál es la presión por sobre la presión de vapor para que no se produzca cavitación. ¿Se entiende? Entonces, finalmente, para que no se produzca cavitación, lo que estamos diciendo nosotros es que la presión en 3 tiene que ser igual a la presión de vapor más el AMPA. Mientras que la presión en 4 tiene que ser, en realidad, en estricto rigor no es igual, ¿eh? Tiene que ser mayor o igual. La presión en 4 tiene que ser mayor o igual a la presión de vapor. Con eso estamos evitando la cavitación. La presión en 4 tiene que ser mayor a la presión de vapor y la presión en 3 tiene que ser mayor a la presión de vapor más el AMPA. ¿Dudas, consultas con respecto a esto? ¿Queda claro? Una neta positiva de aspiración. ¿Queda alguna duda, chiquilla, no? Profe, a mí me queda la duda de dónde sacó el C cuadrado y el U cuadrado. Lo que pasa es que, recuerde que, a ver, voy a borrar esto. Este desarrollo lo subía, está en el LMS por si acaso. Nosotros lo que hicimos para este desarrollo es un equilibrio de Bernoulli entre el punto 3 y el punto 4. ¿Ya? No es otra cosa que eso. Eso lo que hicimos fue lo siguiente. La presión en 3 más la velocidad del 3 más el Z3 es igual a la presión en 4 menos en 4 más el Z4 más las pérdidas totales entre 3 y 4. ¿Ya? Entonces nosotros ya sabemos que la presión en 3, ¿cierto?, tiene que ser a lo menos igual a la presión de vapor más el AMPA. La presión en 4 tiene que ser a lo menos la presión de vapor para que no se produzca cavitación. ¿Ya? El Z3, si se fija en el dibujo, la altura, la cota 3, con respecto a la referencia que estamos tomando acá abajo, ¿cierto?, en el punto del eje aquí de este gráfico, ¿cierto?, considera que el Z3 es igual a la altura límite de succión más la altura 3 más la altura 4. Insisto, es netamente una referencia. Entonces, considerando que Z3 es igual a la altura límite de aspiración más H3 más H4, y la altura 4 es igual a lo mismo, ¿cierto?, altura límite de aspiración más H3 más H4 más Z. Entonces, reemplazando ahora en el equilibrio, ¿cierto?, de energía, me queda que presión en 3, sabemos que es presión 4 más ANPA
más velocidad en 3, y la velocidad en 3, como dijimos bien, es la velocidad U, más Z3, y Z3 es H sub S límite, más H3, más H4. Y eso va a ser igual ahora a la energía disponible en el punto 4, que va a ser la presión en 4. La presión en 4 es la presión de vapor, más velocidad en 4, que la velocidad en 4 va a ser C al cuadrado, que es el aumento en la velocidad debido al estrechamiento del flujo dentro de la bomba, más Z4, que Z4 va a ser H sub S límite, más H3 más H4, ¿cierto? Más Z, más las pérdidas entre 3 y 4 que se denotan como J, que son las pérdidas internas dentro de la bomba. Por lo tanto, acá me equivoqué, no es presión 4, sino que es presión de vapor. Ahí, al inicio. Entonces eliminamos ahora, ¿cierto?, los que se igualan a ambos lados de la ecuación. Y ahí me queda, finalmente, fíjense, que me queda el AMPA, que es el que quiero despejar, ¿cierto?, que está acá. Y paso el U cuadrado restando al C cuadrado al otro lado, más Z más J. ¿Ya? Que es lo que está escrito acá arriba. C es la velocidad, ¿cierto?, dentro de la bomba del agua, y U es la velocidad con la que viene dentro de la tubería. ¿Ahí sí? Ahora, hay otra cosa importante o interesante que proviene también de este análisis, es que, como yo les comentaba anteriormente, ¿cierto?, hay una altura límite a la que una bomba superficial puede aspirar agua. Y esa altura límite, ¿cierto?, va a ser la diferencia de altura entre el eje de la bomba y la superficie libre del agua. Ahora, yo he dicho hasta el cansancio, ¿cierto?, que esa altura límite es como máximo 10,33 metros columna de agua, pero eso es para los casos que sean ideales, ¿cierto? Donde haya vacío dentro de la bomba, donde no haya movimiento, donde al no existir movimiento no hay pérdida, no hay roce, ¿cierto? No hay parte de esa energía que se dedica a tener una cierta velocidad dentro de la tubería, etcétera. Solamente toda la energía disponible está para poder ser altura de carga, ¿cierto? Toda la presión atmosférica que se genera en la superficie libre del agua va a generar que el agua se eleve dentro de la bomba hasta una altura de 10,33 metros. Y se va a quedar en equilibrio, ¿cierto?, de forma estática. Pero al empezar a existir movimiento, ya esa energía que está generando la presión atmosférica afuera, va a tener que aprovecharse y transformarse en otras cosas. En velocidad, eh, en vencer las pérdidas que se generan por el roce, ¿cierto?, etcétera. Por lo tanto, esta altura límite en la que puede ser aspirada el agua empieza a disminuir. Y es importante o es interesante determinar cuál es entonces la altura límite, ¿cierto?, de succión entre la bomba y la superficie libre del agua. Porque finalmente, si nosotros podemos determinar una relación matemática para poder determinar esa altura límite, esa podríamos utilizarla después para determinar, ¿cierto?, y diseñar bombas. Entonces, lo que nos interesa acá, al necesitar el valor de la altura límite de succión, podríamos hacer un equilibrio de energía entre el punto 2 y el punto 3. ¿Ya? Hagámoslo y veamos qué obtenemos de eso. Si aquí mismo nosotros entonces realizamos un equilibrio entre el punto 2 y el punto 3, tenemos eso. ¿Cierto? Ahora, ¿qué sabemos de esto? Sabemos, por ejemplo, que la presión en 2
es igual a la presión atmosférica, ¿cierto? Suponemos que la superficie libre del agua está en contacto con la presión atmosférica. Sabemos también que en este caso la carga de velocidad es cero porque la superficie libre, ¿cierto?, de este estanque donde está acumulada el agua está estático. Sabemos también que la cota 2, Z2, con respecto a la referencia que consideramos inicialmente, es H3 más H4, ¿cierto? Que H3 es la altura entre de donde se está succionando agua hasta la superficie libre del agua, y H4 es con respecto a la referencia hasta la entrada a la tubería, ¿cierto? Donde se está succionando esta agua. Eso con respecto al punto 2. Veamos qué tenemos con respecto al punto 3. La presión en 3, ¿cierto? Ya dijimos anteriormente que tiene que ser igual a la presión de vapor más el AMPA. La velocidad en 3 sabemos que es igual a U al cuadrado, ¿cierto? Que es la velocidad dentro de la tubería. El Z3 es igual a H3 más H4 más la altura límite de succión. Fíjense que es un tema netamente de referencia, porque si ustedes me dicen dicho, profesor, pero podríamos haber utilizado como referencia la superficie libre del agua en 2, entonces ahí Z2 hubiese sido 0 y Z3 hubiese sido HS límite. Es un tema netamente de referencia y hubiesen llegado exactamente al mismo resultado. ¿Ya? Y las pérdidas totales, entre el punto 2 y 3, ¿cierto? Para seguir la nomenclatura del dibujo, que es netamente por eso que utilizo estas letras, ¿cierto? Es igual a la sumatoria de las pérdidas totales, ¿cierto?, que se generan en la tubería de succión. ¿Ya? Por lo tanto, al igualar, ¿cierto?, la energía en el punto 2 con la energía en el punto 3, vamos a poder eliminar valores comunes. Fíjese que en 2, ¿cierto?, el Z2 es H3 más H4, por lo tanto, en Z3 vamos a borrar también, a eliminar H3 y H4 porque se van a cancelar. Como están a ambos lados de la ecuación, ¿cierto?, eso se van a cancelar. Y no sé si podemos eliminar otro, parece que no. Eso es todo lo que podemos hacer. Tenemos la velocidad 2 que va a ser 0. Y estaríamos. Entonces, por lo tanto, al lado izquierdo de la ecuación me va a quedar presión atmosférica, ¿cierto? Nada más que presión atmosférica. Y al otro lado de la ecuación me va a quedar presión de vapor, más AMPA. Eso sería lo referente a lo que es presión. Lo referente a lo que es velocidad sería U cuadrado partido por 2G. Y lo que es Z3 sería la altura límite de aspiración, más las pérdidas, que son la sumatoria J sub A. Por lo tanto, la altura límite de aspiración va a ser igual a la presión atmosférica, pasamos restando la presión de vapor, ¿cierto? Menos el AMPA, menos la velocidad al cuadrado partido por 2G, y menos las pérdidas que se producen entre 2 y 3, ¿cierto? Las pérdidas dentro de la tubería. Podríamos poner aquí un signo más mejor, y dejar todo con, perdón, un signo menos afuera, y dejar todo con más adentro para que quede todo más agrupadito. Okay. Y ese sería el resultado para determinar la altura límite de aspiración. Fíjense que es lo que nosotros hablábamos lo dijimos con palabras en su momento, que hicimos el análisis, ¿cierto?, para poder determinar cuánto es la altura límite de aspiración. Fíjense que si no hay movimiento, no tendríamos velocidad y no tendríamos pérdida, ¿cierto? Y si consideráramos el caso ideal,
donde no estamos considerando tampoco presión de vapor, ni el AMPA, porque no estamos considerando pérdida, ¿cierto? El AMPA, recuerden que es, dentro de las cosas que está considerando el AMPA, tiene que ver con la velocidad, la aceleración que se produce dentro de la bomba y las pérdidas que se producen dentro de la bomba. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros en un análisis estático, ¿cierto? Ideal, no tendríamos AMPA, no tendríamos presión de vapor, no tendríamos velocidad U y no tendríamos pérdida dentro de la tubería porque no hay movimiento. Por lo tanto, la altura límite de aspiración sería igual a la presión atmosférica. Que es lo que yo les estaba comentando, ¿cierto? Anteriormente, respecto a cuando no hay movimiento, que es lo mismo que el experimento de Torricelli. La altura límite de aspiración es la presión atmosférica. Y la presión atmosférica llevada a metros son 10,33 metros. ¿Ya? Pero en la realidad, cuando tenemos movimiento y considerando el hecho de que tenemos una presión mínima a la cual nosotros podemos acceder, por así decirlo, que es la presión de vapor, ¿cierto? Cuando tenemos roce, movimiento, roce dentro de la tubería, roce dentro de la bomba, tenemos que considerar todas estas variables para poder determinar la altura límite de aspiración. ¿Ya? Donde el caso más complicado, ¿cierto? O lo más complejo de determinar es el AMPA. ¿Por qué creen ustedes que el AMPA es lo más complicado de determinar? A ver si despiertan un poquito. ¿Alguien? ¿Es por las pérdidas, profesor? ¿Por las pérdidas que implica? Por las pérdidas. Exacto. Lo más complicado, aquí están las dos ecuaciones que nosotros ya dedujimos desde en la clase anterior, ¿cierto? Que es la ecuación del AMPA. Y acá tenemos también ahora la ecuación para determinar la altura límite de succión, ¿cierto? De aspiración, que la dejé anotada allá arriba. Entonces, como la altura límite de succión depende del AMPA, tenemos también cómo se calcula el AMPA, ¿cierto? Aquí abajito. ¿Ya? Entonces, si se fijan, miren, hagamos mejor una ecuación más completa y ahí hacemos el análisis. ¿Cierto? Desarrollemos mejor la ecuación menos el AMPA y sustituimos ahora c cuadrado menos u al cuadrado partido por 2g más u al cuadrado partido por 2g, ¿cierto? Más sumatoria j sub a. Fíjense que ya no depende de la velocidad dentro de la tubería. Entonces, como bien dijo el compañero, ¿cierto? ¿Cuál es el problema al determinar la altura límite de succión, ¿cierto? Primero, la presión atmosférica es un dato, un dato conocido, ¿cierto? Vamos a analizarlo uno a uno. La presión de vapor depende de la temperatura del fluido. Suponiendo que es agua a 20 grados Celsius, la presión de vapor es 2,4 metros columna de agua. La altura Z entre la brida de aspiración y la salida de la bomba es un dato que lo obtienen desde la ficha técnica de la bomba. ¿Ya? Una ficha técnica de la bomba. A ver, vamos a revisarlo al tiro. Bomba centrífuga. Cualquier bomba centrífuga. Pero pongámosle mejor ficha técnica.
Veamos las Pedrolo. La superficie, estamos viendo nosotros. A ver si nos sirve esta. Siempre las bombas hay que revisar las fichas técnicas, entregan mucha información relevante, no, pero esta no entrega nada. No entrega las dimensiones. ¿Qué otro lado? Lo importante acá son también el tema de las dimensiones. Eso de máxima idioma. No veo tampoco que me entregue la ficha técnica. Bueno, aquí por lo menos me dice que la altura máxima de succión son 7 metros. O sea, la altura límite de aspiración son 7 metros, que sería un dato que me importa, que me sirve. Eléctrica manual, ¿cierto? Que ese es el resultado que nosotros queremos obtener finalmente. No tiene tampoco ficha técnica. A ver acá arriba. No tenía una ficha, pero bueno, ya. Si no lo pillé aquí no importa. Las centrífugas. Veamos también. Están egoístas con la información de la... Ya, bueno, no importa. Ya, pero dentro de una ficha técnica, lo voy a buscar con tranquilidad, pues, se puede obtener la información, digamos, en detalle del interior de la bomba, ¿ya? Que es un poco lo que nosotros vimos en una imagen, algo parecido a esto, ¿ya? Entonces, con eso ustedes pueden obtener cuánto es la diferencia de altura que hay entre el eje de la entrada de la bomba y la brida entre la brida de aspiración y la brida de impulsión, ¿ya? Que esa es la altura Z que nosotros estamos determinando acá, ¿ya? Este es un dato de la ficha técnica. Las pérdidas dentro de la bomba no es un dato directo de la ficha técnica, pero sí dentro de la ficha técnica aparece o debiese aparecer la curva de comportamiento del AMPA, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, el AMPA, ¿cierto? Que es todo esto, debiese venir dentro de la ficha técnica, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a encontrar dentro de la ficha técnica es un gráfico del AMPA versus el caudal. Y va a mostrar cómo el AMPA aumenta en función, aumenta el caudal. Entonces, para el caudal que ustedes vayan a estar extrayendo la bomba, van a poder determinar cuál es el valor del AMPA directamente. Generalmente así es como se determina, porque este análisis, ¿cierto?, del AMPA es hecho en laboratorio. No es algo tan sencillo de calcular, ¿ya? De hecho, las pérdidas J, ¿cierto?, que son las pérdidas dentro de la bomba, tienen que ser determinadas en laboratorio. No es tan sencillo de determinar,
La velocidad C lo mismo, ¿cierto? También se determina dentro de el laboratorio, porque determinar esta aceleración que se produce dentro de la bomba no es algo que nosotros podamos ver de manera sencilla, ¿cierto? Entonces también laboratorio. ¿Ya? Mientras que las pérdidas dentro de la tubería, eso sí, es posible determinarlo, no es complicado, ¿ya? O la velocidad dentro de la tubería, la velocidad U tampoco es complicado determinar, eso ya lo saben ustedes. Por lo tanto, con toda esta información, yo puedo determinar de manera, ¿cierto?, numérica, la altura límite de aspiración. ¿Cuál es la altura máxima a la que yo puedo instalar la bomba desde la superficie libre del agua? Como máximo, lo que yo he visto es que esa altura límite de succión o de aspiración son 8 metros, ¿ya? O sea, analizándolo en comparación con la presión atmosférica, todas las transformaciones en la energía que se producen, ¿cierto?, son máximo 2,33 metros. O sea, tenemos 8 metros de presión disponible para poder nosotros succionar agua. Ahora, fíjense que de esos 2,33 metros, nosotros hemos dicho que la presión de vapor es 2,4. Entonces, ¿qué está pasando ahí? El tema es que generalmente la presión de vapor, nosotros trabajamos con ella 2,4 metros con una de agua, ¿cierto? Con agua a temperatura 20 grados Celsius, pero generalmente el agua que se logra succionar, ¿cierto?, está a una temperatura que nosotros succionamos desde un pozo o alguna fuente, ¿cierto?, generalmente está a una temperatura mucho menor, por lo tanto tiene una presión de vapor menor. Nosotros trabajamos por un tema netamente de cálculo a una presión de vapor de 2,4 metros columna de agua. Entonces, como lo vimos, ¿cierto?, la altura teórica máxima dijimos que era 10,33 desde la vía de succión, ¿cierto?, a nivel del mar, sin considerar la velocidad, ni pérdida, etcétera, ni cavitación. Pero, considerando todas estas variables, ¿cierto?, la altura de succión límite o máxima está determinada por esa ecuación que es la que vimos nosotros recién. Por lo tanto, la altura de succión, ¿cierto?, entre el eje de la bomba y la superficie libre del agua tiene que ser menor o igual a la altura límite calculada, que es un poco lógico, ¿cierto? Hay que moverse dentro de este rango para poder succionar agua. ¿Dudas? Chicos. ¿Hay alguna duda? Ya saben que vamos a hacer un ejercicio para que despierten. Profe, Dígame. ¿y videos como de laboratorios de eso? ¿O donde estén como realizando pruebas sobre eso? Hoy la verdad nunca he buscado, para ser franco. Habría que revisar YouTube nomás si es que hay algo. Pero ¿Y en la U se hacen de eso? O sea, de probar esa... bombas, es que Sí, son muy específicos este tipo, por eso es que uno, la verdad es que este tipo de información no se la obtiene desde la ficha técnica, porque ellos ya la ensayaron. Entonces, en laboratorio, uno en ingeniería analiza más bien un comportamiento más del sistema. O sea, hay una bomba conectada a un sistema a una fuente, y uno ahí analiza cómo son las caídas, las pérdidas de energía, ¿cierto? Un sistema más completo, pero ya analizar la bomba en sí es un poquito inoficioso porque en estricto rigor eso ya viene hecho, ya lo hicieron el fabricante. Y son análisis un poquito más específicos que escapar un poco de los insumos que uno tiene en el laboratorio. ¿Ya? Se podría hacer, pero en el laboratorio nosotros no tengo entendido que no tenemos esa herramienta. Pero claro, sería bueno considerarlo, ¿eh? Voy a hablar con
con la universidad a ver si es que existe, si es que está eso, o bien si es que podemos nosotros considerarlo para cuando volvamos a la normalidad, digamos. A ver, hagamos un ejercicio de bombas, ya, para que vayamos, antes de pasar a lo que es curvas características de la bomba, que también son temas importantes que hay que ir analizando, que también hay información de las fichas técnicas de la bomba. A ver, el ejercicio es lo siguiente. Tenemos un estanque conectado a una bomba, ¿ya? Y esa bomba impulsa el agua hacia un punto más alto, a otro estanque, ¿ya? Está la superficie libre, y está la superficie libre del estanque 1. Le voy a poner estanque 1, estanque 2. Vamos a considerar como referencia el eje de la bomba, ¿cierto? Acá abajo, es el datum. ¿Qué información tenemos? Tenemos que la tubería de la succión es de 8 pulgadas de diámetro y tiene un factor de fricción de 0,021, que lo vamos a llamar F sub 8, ¿cierto? Para que se entienda que es el factor de fricción de la tubería de 8 pulgadas de diámetro. Y esta tubería tiene un largo de 300 metros. ¿Ya? Eleva el agua hasta una cota, ¿cierto? Que está acá. Una cota de 33 metros con respecto a la referencia. El diámetro de esta tubería de impulsión es de 6 pulgadas y tiene un factor de fricción, que lo vamos a llamar F sub 6, ¿cierto? Para entender que respecto a la tubería de 6 pulgadas de 0,023. El largo de esta tubería es de 600 metros. El nivel de la superficie libre en el estanque 1, que me faltaba ese dato, es de 3 metros. Tenemos acá 4 puntos de interés. Tenemos el punto 1, que es la superficie libre del estanque 1, el punto 2, que es la superficie libre del estanque 2, un punto 3, que es lo que está pasando antes de la bomba, y un punto 4, que es lo que pasa inmediatamente después de la bomba. ¿Ya? Para este problema, entonces, tenemos 4 puntos de interés, ¿ya? Que nos va a permitir analizar lo que nos van a preguntar. ¿Y qué nos preguntan? Nos dice que de acuerdo a esta figura, ¿cuál es la potencia que debe tener la bomba para elevar un caudal de 70 litros por segundo, ¿ya? Si las tuberías son nuevas de fierro fundido? O sea, ya sabemos que las tuberías son nuevas y son de fierro fundido, ¿ya? Y que no tiene pérdidas singulares. Voy a poner acá tubería de fierro fundido. ¿Cómo resolvemos esto entonces? ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Qué es lo primero que haríamos? ¿Qué información es relevante para este problema? Profesor, la pregunta era el ¿Qué cuánto la potencia? potencia. La potencia de la bomba. Necesitamos calcular la potencia de la bomba.
Y adicionalmente, dice después, determine la presión antes y después de la bomba, pero eso lo vamos a ver después. Lo primero que nos están preguntando es la potencia de la bomba. Esa es la pregunta 1. ¿Cómo determinamos entonces la potencia de la bomba? Yo les comenté que la potencia de la bomba se determina como el peso específico por el caudal por la carga hidráulica. ¿Ya? Eso lo vimos en alguna clase anterior. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para poder determinar la potencia de la bomba? ¿Qué necesitamos determinar? La potencia hidráulica, ¿o no? La carga hidráulica. La carga hidráulica, ¿Cierto? disculpa. La carga hidráulica. Porque nosotros tenemos, que el peso específico es un dato, ¿cierto? El caudal para este problema también es un dato, son 70 litros por segundo. Por lo tanto, lo que tenemos que determinar es la carga hidráulica. ¿Ya? ¿Y cómo determinamos la carga hidráulica? ¿Qué tenemos que hacer? Ocupar Bernoulli entre un punto antes y después de la bomba. ¿Cierto? Hacemos equilibrio de energía antes y después. En estricto rigor, más que antes y después de la bomba, tenemos que hacer un equilibrio donde considere la bomba. En este caso, lo más sencillo de hacer es hacerlo entre las superficies libres, porque ahí vamos a tener variables que van a ser igual a 0. ¿Ya? Hacemos equilibrio entonces entre el punto 1 y el punto 2. Más Z1. Y recuerden, como lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Más la carga hidráulica de la bomba. Eso va a ser igual a la carga de velocidad más la presión más la cota en el punto 2 más las pérdidas totales entre 1 y 2. ¿Ya? Evaluamos ahora y decimos, ya, perfecto. Sabemos que entre en los puntos 1 y 2, ¿cierto? Podemos analizar qué es lo que está pasando respecto a las velocidades, ¿cierto? Respecto a las presiones. Sabemos, por ejemplo, que las presiones en ambas superficies libres, porque lo estamos haciendo con respecto a las superficies libres, ¿cierto? En ambas superficies libres las presiones son presiones atmosféricas, por lo tanto, si trabajamos con presiones relativas, ¿cierto? O da lo mismo, en realidad, si trabajamos con presión absoluta, igual se van a cancelar. Ambas se cancelan. No tenemos presión, por así decirlo, entre comillas, ¿cierto? Para este problema podríamos analizarlo sin las presiones. Tenemos que tampoco hay pérdidas singulares, pero sí hay pérdidas regulares, por lo tanto, las pérdidas totales H sub F lo transformamos netamente a pérdida regular entre 1 y 2. En el estanque 1, ¿cierto? Podemos decir que está en reposo la superficie libre del estanque 1, ¿cierto? Y la superficie libre del estanque 2, podemos decir que está en movimiento, debido a que está llegando esta tubería, ¿cierto?, al estanque y está generando movimiento sobre todo el fluido dentro del estanque. Por lo tanto, consideramos que tenemos velocidad 2. Ahí. Tenemos Z1, tenemos la cota 1, la incógnita es la carga hidráulica de la bomba. Tenemos Z2, ¿cierto?, que es la cota 2. Y tenemos las pérdidas regulares que tenemos que calcular. Entonces tenemos finalmente que la carga hidráulica de la bomba va a ser igual a Z2 menos Z1 más velocidad 2, ¿cierto?, más las pérdidas regulares entre 1 y 2.
Con eso vamos a determinar cuál es la pérdida, perdón, la carga hidráulica de la bomba H para poder determinar la potencia de la bomba. Ahora, ¿dónde está el problema de esto? Tenemos las cotas, pero no tenemos las velocidades, ¿cierto?, dentro de las tuberías, porque me están pidiendo ahí, de hecho, como dato, la velocidad, o el cálculo, mejor dicho, la velocidad 2, y dentro de las pérdidas regulares de 1, 2, voy a tener dos pérdidas regulares, que va a ser antes de la bomba y después de la bomba. ¿Por qué voy a tener dos pérdidas regulares? Porque tienen diámetros distintos, entonces voy a tener dos cálculos distintos. ¿Ya? Primero, vamos por partes. ¿Cómo determino la carga de velocidad 2? ¿Cómo determino la carga de velocidad? Puede ser con caudal. Con caudal, por cierto. Exacto. Tenemos que la velocidad 2 es igual a caudal dividido área. El caudal son, lo vamos a transformar a metros cúbicos por segundo para poder trabajar con unidades, ¿cierto? Con las mismas unidades del área. Los litros por segundo para transformar en metros cúbicos por segundo hay que dividirlo por 1000. 0,07 metros cúbicos por segundo dividido y por diámetro al cuadrado, que como es la velocidad 2, es la tubería 2, que en este caso es la de 6 pulgadas, y el diámetro de una tubería de 6 pulgadas, una pulgada es de 6,24, perdón, una pulgada es 2,54 centímetros. Por tanto, voy a anotar acá arriba, el diámetro de 6 pulgadas es 6 por 2,54 centímetros, y eso es igual a 6 por 2,54, ¿cuánto es? 15,24 centímetros, y el diámetro de la tubería de 8 pulgadas es obviamente 8 por 2,54, 20,32 centímetros. Entonces me queda pi por diámetro al cuadrado de la tubería de 6 pulgadas, sería 15,24 o 0,01524, ¿cierto? Metros cuadrados, y eso dividido por 4. Esa velocidad es 3,84 metros por segundo. ¿Queda claro el cálculo de la velocidad 2? Sí, profe. Ya, entonces tenemos la diferencia de cotas, tenemos la carga de velocidad 2, y nos faltaría por determinar la pérdida regular. ¿Ya? Por lo tanto, la pérdida regular lo vamos a hacer acá. Aquí hay mucho espacio, aquí lo vamos a hacer. La pérdida regular va a ser igual a la pérdida regular en la tubería de 8 pulgadas más la pérdida regular en la tubería de 6 pulgadas. Hay que saber diferenciar ambas, ¿cierto? Porque tienen diámetros distintos y tienen velocidades distintas. La pérdida regular en la tubería de 8 pulgadas va a ser igual a el factor de fricción por la longitud dividido el diámetro de 8 pulgadas por la carga de velocidad en la tubería de 8 pulgadas, ¿cierto? Partido por 2G. Esperando que se actualice, va medio lento.
Ahí. Eso va a ser igual a 0,021 por la longitud de la tubería, que son 300 metros, por el diámetro de 8 pulgadas, que son 0,02032 metros, por la carga de velocidad de la tubería de 8 pulgadas, que esa velocidad nosotros no la tenemos, ¿cierto? Pero tenemos la velocidad asociada a la tubería de 6 pulgadas. Por lo tanto, para poder determinar la velocidad de la tubería, ¿cierto?, de 8 pulgadas, podemos utilizar continuidad, ¿cierto? Y decimos que es igual a la velocidad de la tubería de 6 pulgadas por el diámetro 6 pulgadas al cuadrado, dividido el diámetro de 8 pulgadas al cuadrado. Eso implica que la velocidad de la tubería de 8 pulgadas, no voy a hacer todo el cálculo, es igual a 2,16 metros por segundo. Ahí tenemos las dos velocidades. Podrían haberla calculado también con el caudal, ¿cierto? Caudal dividido área, o bien hacerlo con continuidad, van a llegar exactamente al mismo resultado. Tenemos entonces que la velocidad del agua en la tubería antes de la bomba es de 2,16 metros por segundo, y la velocidad del agua después de la bomba es de 3,84 metros por segundo. ¿Ya? Por lo tanto, nos falta determinar arriba, en las pérdidas, ¿cierto?, la carga de velocidad asociada a 8 pulgadas, que va a ser 2,16 al cuadrado dividido 19,6. La pérdida regular en la tubería de 8 pulgadas es de... Denme un segundito. No tengo el cálculo, lo voy a tener que hacer. De 0,021 por 300 por 2,16 al cuadrado dividido 0,02032 por 19,6. 73,8 metros. Esa es la pérdida regular para la tubería de 8 pulgadas. Para la pérdida regular en la tubería de 6 pulgadas es exactamente el mismo procedimiento, hay que ver cuáles son los datos distintos, ¿cierto? Que en este caso va a ser el coeficiente de fricción va a ser 0,023, la longitud es 600, el diámetro es 15,24, la carga de velocidad es 3,84 al cuadrado, que es la velocidad, ¿cierto? Denme un segundito, por favor. No sé qué, me parece que estoy con problemas con la calculadora. Ya, no importa. Finalmente, la pérdida total, la voy a anotar acá mejor, la pérdida regular total. La pérdida regular total es igual a... No sé qué le pasó a esta cosa. $75,5 metros. ¿Ya? Por tanto, con eso ya tengo ahora también cuánto es la pérdida regular total, que son 75,5 metros. Entonces, la carga hidráulica de la bomba H va a ser igual a la diferencia de cotas, que son 33 menos 3 metros,
más la carga de velocidad en la tubería de 6 pulgadas, ¿cierto? Que lo llamé velocidad 2, que va a ser 3,84 al cuadrado, más las pérdidas totales, que son 75,5 metros. Eso me da una carga hidráulica de 106,25 metros. La carga hidráulica total es 106,25 metros. Ya con la carga hidráulica H, puedo entonces determinar la potencia de la bomba. ¿Ya? Voy a borrar acá arriba. La potencia de la bomba va a ser igual entonces al peso específico por caudal por carga hidráulica. Eso es igual a 1810 newton por metro al cubo por el caudal, que son 0,07 metros cubos por segundo, y por la carga hidráulica, que son 106,25 metros. Déjenme escribirlo, me cuesta y me quedo muy bien. Por 0,07 metros cubos por segundo y por 106,25 metros. Por lo tanto, la potencia de la bomba va a ser igual a 72.892 watts. ¿Ya? Recuerden que el watt es la unidad de potencia, que es joule partido por segundo, energía por unidad de tiempo. O igual a 72,9 kilowatts. ¿Dudas con respecto a la resolución? Estimados, ¿dudas? Profesor, voy a mirar el Diga. ejercicio y me quedó la curiosidad, ¿por qué la velocidad en el punto 2 no era 0? A la salida. Lo que pasa A la es que, a ver, salida. hay dos formas de analizarlo en ingeniería. Generalmente, la salida de la tubería puede considerarse 0 o puede considerarse con un valor igual a la salida, al agua dentro de la tubería. La verdad es que el aporte que tiene esa carga, ¿cierto? Si lo pensamos, por ejemplo, veamos el aporte, que son velocidad al cuadrado partido por 2g. La velocidad es, ¿cuánto era? Se me olvidó ya. La velocidad 2 era, dame un segundito, 3,84. Y 19,6, eso es 0,75 metros. ¿Ya? Fíjense que esos 0,75 metros dentro de la carga hidráulica, que era 106,25 metros, es muy poco el aporte que hace. Por lo tanto, hay personas que no lo consideran. Sin embargo, yo creo que sí debe ser considerado porque generalmente las tuberías que llegan a un estanque llegan cercano a la superficie libre. De hecho, llegan a la superficie libre. Acá el dibujo sale como que está en alguna parte intermedia, pero generalmente llegan a la superficie libre del estanque al estanque llegada, digamos. Esa velocidad que viene dentro de la tubería se transfiere a la superficie libre del estanque. Lo hace moverse. O sea, en estricto rigor, uno está considerando que el punto 2 del análisis dentro del estanque, ¿cierto? Del estanque 2, lo está considerando justo en la salida de la tubería. Entonces, por eso es que considero esa velocidad a la salida. ¿Ya?
Sin embargo, como les digo, hay gente que no lo considera porque en estricto rigor esa carga de velocidad asociada es muy baja en comparación con la carga total hidráulica, ¿cierto?, para determinar el dimensionamiento de una bomba. Pero yo siempre lo considero, porque el punto de análisis es lo más cercano posible a la salida de la tubería. Piense que si lo vemos desde el punto de vista de este dibujo, nosotros dijimos que las presiones eran iguales, ¿cierto? Eso quiere decir que las dos presiones eran presión atmosférica. Pero en estricto rigor, en este punto de análisis, acá, donde está en el dibujo llegando la tubería, ¿la presión es igual a la presión atmosférica? No. No es cierto, porque tenemos esta columna de agua sobre el punto de la salida. Entonces, finalmente, lo que yo asumo dentro de este análisis es que finalmente esa carga, ¿cierto?, esa columna de agua que está por sobre la salida de la tubería, lo suple la velocidad con la que sale el agua dentro de la tubería. ¿Me siguen? O sea, la energía asociada a la presión entre la salida de la tubería y la superficie libre es reemplazada, en este caso, por la carga de velocidad. O sea, sabemos que aquí hay una energía asociada, ¿cierto?, que puede ser a través de la presión o a través de la carga de velocidad. En este caso yo utilizo la carga de velocidad ya que tampoco tengo información de a qué profundidad está. Por tanto, si este caso fuera real, tampoco sería tan exacto el cálculo que estoy haciendo, porque no estoy considerando la altura de la columna de agua que está por sobre la salida. En estricto rigor, este problema debiese llegar a esa tubería en la superficie libre. No sé si le aclaro la duda. Profesor, sí, lo entendí. Ya. No sé si hay alguna otra duda, chiquillos. Profesor, ¿Sí? una pregunta, ¿de dónde sacó el valor del peso específico? Es un dato. El peso específico, recuerde que lo vimos al inicio del curso, que es densidad por gravedad. Y la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cubo, y la aceleración de gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y eso me da 9810 kilogramos por metro partido segundo al cuadrado, es masa por aceleración. Parece que va atrasado, pero también atrasado. Ahí. Kilogramos por metros por segundo al cuadrado, es masa por aceleración, eso es newton, dividido metro cubo. Es eso. Ya, profe, muchas gracias. Ya. ¿Qué dice aquí? O no sé qué dice. Voy a poner aquí. Ahí sí. ¿Qué otro? Eso, el caudal era dato, que eran 70 litros por segundo, y con eso obtienen la potencia de la bomba. ¿Ya? O sea, la bomba que ustedes necesitan es de 72,9 kilowatts. ¿Ya? Ahora bien, la potencia hidráulica, ¿cierto? Este cálculo que ustedes acaban de hacer de la potencia hidráulica es la potencia que necesitan que la bomba le transfiera al agua, y que no es igual a la potencia eléctrica, que es la potencia que consume la bomba para poder entregar esta potencia hidráulica. Como bien dijo un compañero en alguna clase anterior, no es la misma porque hay pérdidas de energía en el interior de la bomba. ¿Ya? Por lo tanto, siempre la potencia eléctrica va a ser mayor a la potencia hidráulica. Ahora nosotros el dato que ya conocemos es la potencia hidráulica. Si nosotros tuviéramos los datos, las pérdidas dentro de la bomba, podríamos tener la potencia eléctrica y con eso saber cuánto consume la bomba. Transformarlo eso a plata, a lucas. ¿Ya? Ahora bien, esta potencia de la hidráulica de la bomba, que es de 72,9 kilowatts, ¿cierto? Las bombas generalmente se venden en HP. ¿Ya? La forma de transformar los kilowatts a HP, ¿cierto? Hay forma de transformarla. En este caso, lo transformamos dividiendo este valor
¿cierto? Multiplicando, perdón, estos valores por unos coeficientes para poder determinar cuántos HP corresponden. ¿Ya? En este caso, para transformar de kilowatt a HP, se puede multiplicar por 1,36 la potencia. O sea, la potencia de la bomba de 72,9 kilowatts es lo mismo que decir 99,17 HP. ¿Estamos? Por lo tanto, la bomba que necesitaríamos en este caso es de 99,17 HP. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer para poder buscar esa bomba en el mercado, tendríamos que entrar a los distribuidores de bombas y buscar una bomba que tenga esas capacidades, ya que es una bomba que tiene alta potencia. Imagínense que el problema le está acá considerando una bomba que tiene que transportar 900 metros de longitud, ¿cierto? El agua, dentro de tuberías de 6-8 pulgadas, que son tuberías relativamente pequeñas, ¿ya? De diámetros pequeños. Obviamente, mientras menor sea el diámetro de la tubería, mayor van a ser las pérdidas. De hecho, no sé si se fijaron que cuando hicimos el cálculo, ¿cierto? Teníamos tres componentes para la carga hidráulica, que era el diferencial de cotas, la carga de velocidad y las pérdidas regulares. El diferencial de cota eran 30 metros, la carga de velocidad eran 0,75 metros y las pérdidas regulares eran 75,5, creo, algo por el estilo. Bien. Entonces fíjense que toda la energía que la bomba le está entregando al agua está siendo utilizada para simplemente vencer las pérdidas regulares. Entonces cuando uno va a Ferrital o a estos lugares donde venden bombas y le preguntan cuánto es la altura a la que necesita llegar, ¿cierto?, con la bomba, no es tan solo la altura respecto a las cotas. No es que yo necesito elevar desde 3 metros de altura hasta 33 metros el agua, porque también tengo que vencer las pérdidas. Por tanto, hay que realizar este cálculo antes de comprar una bomba. ¿Dudas, chiquillos? Ya, teniendo ya entonces la potencia de la bomba, respondamos la otra pregunta que nos hizo el ejercicio, que era determinar cuánto es la presión antes y después de la bomba, y concluir respecto a ello. ¿Cómo determinamos la presión antes de la bomba? Hacemos la ecuación de equilibrio entre 1 y 3. Entre 1 y 3, ¿cierto? ¿Cómo sería esa ecuación de equilibrio? Este mismo démela. La energía cinética más la energía potencial más Z más H La energía de igual a... presión, ojo. Z es la energía potencial. Ah, sí, esa. Sí, Más H es igual a... lo de 3, lo mismo pero en 3. en 3. Y se Ya. le... más las pérdidas singulares. No hay pérdida singular, recuerda. Ah, ya, verdad. O sea, la regular. Pérdida regular. Ya. ¿Estás seguro de eso? No, Don Matías, ¿dónde está el error? Es lo que usted me acaba de plantear.
Vean. En H, porque hasta ahí todavía no tenemos la bomba. Ah, ¿cierto? No hay bomba. Aquí no hay bomba. Estamos antes de la bomba. El resto está todo bien, pero no hay bomba. Estamos antes de la bomba. Por ende, la bomba no existe. Y calculamos las otras variables, ¿cierto? Entre el punto 1 y el punto 3. Velocidad en el punto 1, 0, consideramos que está en equilibrio la superficie libre. Presión en el punto 1, trabajemos con presiones relativas, ¿ya? Vamos a decir que la presión 1 es 0. Entonces la presión 3 va a ser la presión relativa en ese punto. Z1 existe. La velocidad en el punto 3 existe, ¿cierto? Que es la velocidad asociada al diámetro de 8 pulgadas. Presión 3 es lo que queremos calcular. Z3 es un dato, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de la cota en el punto 3? No es 0 porque está en el eje. 0, ¿cierto? Y tenemos pérdida irregular, que es la tubería de 8 pulgadas. Por lo tanto, la presión en 3 va a ser igual a Z1 menos la velocidad en 3, la carga de velocidad en 3 en estricto rigor, menos la pérdida regular de la tubería de 8 pulgadas. Y ahí la calculamos. Va a ser Z1, que son 3 metros, menos la carga de velocidad en esa tubería, ¿cierto? La tubería de 8 pulgadas, que va a ser... no recuerdo los valores de la velocidad, espérame, creo que los tengo anotados por aquí. La tubería de 8 pulgadas, la velocidad es 2,16 metros por segundo, menos 2,16 metros por segundo, metros cuadrados segundo cuadrado, ¿cierto? Dividido 19,6 metros por segundo al cuadrado, acá son 3 metros, menos la pérdida regular, que va a ser 0,021, por la longitud, que son 300 metros, dividido el diámetro, que son 8 por 2,54, 0,2032, delante puse un 0 de más, ojo con eso, 0,2032, ya, bueno, se entiende que es 0,22, a ver, aquí abajo, ahí sí, 0,2032. Por la carga de velocidad, que son 2,16 al cuadrado y 19,6 metros cuadrados segundo al cuadrado, metros segundo al cuadrado. Eso me da una presión en 3 igual a 32 9.6 7,38 menos 4,62 metros. Menos 4,62 metros es la presión antes de la bomba. O sea, fíjense que la presión relativa, ¿cierto?, es negativa. Esto quiere decir que con respecto a la superficie libre del estanque 1, la presión disminuyó, porque la presión relativa en el estanque 1, en la superficie libre, ¿cierto?, es 0. Y antes de la bomba, la presión negativa, perdón, la presión relativa es negativa. Por lo tanto, la presión disminuyó. Entonces yo fácilmente podría preguntarle acá a ustedes, ¿cuánto es la altura máxima, ¿cierto?, a la que puede estar la bomba, o la altura mínima, mejor dicho, a la que puede estar la bomba con respecto a la superficie libre del estanque 1?
¿cierto? Para que no se produzca cavitación. Porque acá lo que está aportando la presión, si ustedes analizan esto, en la entrada a la tubería, ¿cierto?, de succión, nosotros tenemos ahí un diferencial de altura, ¿cierto?, de 3 metros, y me está generando presión ahí, en ese punto. Me está aportando la presión. Después, cuando entra a la tubería, esa energía, ¿cierto?, se transforma en energía cinética y también en pérdida. Por lo tanto, ahí empieza a disminuir la presión cuando entra a la tubería. Entonces, si yo disminuyo la altura entre el datum y la superficie libre, obviamente voy a tener menor presión disponible a la entrada de la tubería. Por lo tanto, eso va a afectar a las presiones dentro de la tubería. Y puede producirse cavitación. Entonces yo podría determinar en función de esto cuál es la altura mínima a la que puede estar la bomba por debajo de la superficie libre del estanque. A medida que yo aumente esa diferencial de altura, que no sean 3 metros, sino que sean 6, 10, 20 metros, va a ser mejor la presión con la que voy a llegar al punto 3. Pero mientras menor sea esa altura, esa diferencial de altura, que no sean 3 metros, que sean 2, 1, no sé, va a ir empeorando las presiones antes de la bomba, lo que podría aumentar el riesgo de cavitación. ¿Estamos? Entonces ya calculamos la presión en 3, ahora determinemos la presión en 4. ¿Cómo sería, Matías, entonces la presión en 4? ¿Cómo la determinamos? ¿Puede ser comparando 1 y 4 o tiene que ser 3 y 4? Puede ser 1 y 4. Que es conveniente utilizar 1 y 4 porque tiene menos variables. Entonces, de la misma forma, pero ahora sí agregando el H. Ahora agrega H, ¿cierto? Z1 más H es igual a la presión en 4 más la velocidad en 4 más la cota en 4 más las pérdidas regulares. ¿Qué pérdidas regulares considero aquí? Matías, ¿qué pérdida regular utilizaría usted Em, en 4? la que está hasta 3 o no. Exacto. La de la tubería de 8 pulgadas, pues es la única que está, digamos, aportando como pérdida hasta el punto 4. Porque recién en el punto 4, que es después de la bomba, recién ahí empieza la tubería de 600 metros. Pero hasta el punto 4 solamente tenemos la tubería de 300 metros. Por lo tanto, también es la pérdida regular asociada a la tubería de 8 pulgadas. Eliminemos variables. Presión 1, vamos a trabajar con presión relativa. Velocidad 1, estanque en reposo. Z1 existe. H existe. Presión 4 es la incógnita, ¿cierto? Z1 existe, H existe, la incógnita es presión 4. Velocidad en el punto 4 existe, la tenemos. Z4 y nuevamente es 0 porque está en la referencia. Y tenemos las pérdidas regulares. Por lo tanto, despejamos. Presión en 4 va a ser igual a Z1 más H, que es la energía de la bomba, la carga de la bomba, menos la velocidad en 4 al cuadrado partido por 2G y menos las pérdidas regulares en la tubería de 8 pulgadas. La presión en 4 entonces va a ser igual a 3 metros. ¿Cuánto es la carga de la bomba para este sistema? No son los 72.000, o sea, 72,9 kilowatts. La carga hidráulica, eso es la No, potencia. la carga, sí, sí, sí. 106,25 metros. Esa es la carga hidráulica. ¿Cierto? Porque este sistema, cuando lo calculamos, determinamos que la carga hidráulica era 106,25 metros.
y no importa qué punto estemos analizando dentro del sistema, la carga sigue siendo la misma. La bomba sigue funcionando igual. Sigue entregando 106,25 metros de carga hidráulica. Menos la altura de velocidad en el punto 4. La altura de velocidad en el punto 4 está asociada a la tubería de 6 pulgadas. Y esa velocidad era de 3,84 metros por segundo. Y la pérdida regular en la tubería de 8 pulgadas, que ya la habíamos calculado, que era, la borré, 0,021 por 300 metros, dividido 0,2032 metros por la velocidad de la tubería de 8 pulgadas, que era 2,16. Y este es metros segundo al cuadrado. Ahí estamos. La presión en 4, entonces, que la presión después de la bomba, es 101,12 metros. Por lo tanto, fíjense cómo, o la influencia, la importancia que tiene una bomba, que justo antes de la bomba, la presión dentro de la tubería es de menos 4,62 metros, presión relativa, y inmediatamente después de la bomba, la presión es 101,12 metros. O sea, hay un aumento gigantesco en la presión gracias a la carga hidráulica, ¿cierto?, de la bomba, a la energía que está transfiriendo la bomba al agua. La idea de analizar los puntos 3 y 4 es eso, que puedan darse cuenta de cómo la bomba aporta energía, ¿cierto?, al sistema. En este caso, justo después de la bomba, en el punto 4, la entrega como presión. Pero a medida que vaya avanzando en la tubería de 600 metros, esa presión va a ir disminuyendo, ¿cierto? Va a ir disminuyendo hasta llegar a una presión cero. O sea, esos 101,12 metros de presión después de la bomba, que están disponibles, ¿cierto?, para lo único que sirven es para transformarse, ¿cierto?, en carga de velocidad y en pérdidas. Y en cota. En esos 101,12 está considerando las pérdidas y está considerando que tengo que llegar a los 33 metros, ¿cierto?, en la superficie libre del estanque. ¿Dudas? ¿Quedó claro, don Matías? Profe, una consulta. No era. No, ya me la resolví. Pero ¿cuál es la Eh, consulta? A ver si a lo mejor puede ayudar. no, es que era al principio que cuando se evaluó entre 1 y 2 sí se consideraba H, y después entre 1 y 3 no se consideraba, pero claro, era porque entre 1 y 2 también pasaba la bomba. También está en la bomba, claro. Por eso. No sé si el resto hay alguna duda, muchachos. Profe, ¿Sí? la parte de la potencia en B, ¿cómo sacó eso del 99,17? Es una transformación. Es, varía, o sea, hay algunos que utilizan 1,33, otros 1,36. Es una forma, a ver, es que los HP, si quieren la próxima clase, porque ahora ya estamos casi en la hora, les muestro cómo es esa transformación, cómo corresponde, ¿ya? Pero no es otra cosa que aplicar un factor no más de 1,36, ¿ya? Lo multiplica por 1,36. Pero es una transformación de kilowatts a HP. A ver si lo podemos googlear para que lo veamos acá. Estoy con kilowatts a HP. Ahí está, ¿ven? Acá es 1,34. ¿Ya?
HP por si acaso horsepower, no sé si lo había dicho, caballo de fuerza. Bueno, me imagino que ustedes lo sabían. Los que les gustan los motores saben que los HP son caballos de fuerza. Entonces, 1 kilowatt es igual a 1,34 HP. Podemos analizar la transformación, pero la próxima clase, si quieren, lo analizamos. Pero es una transformación directa, ¿no? Entonces, si multiplica los 72,9 por el 1,34 que aparece ahí, 72,9 por 1,34 me da 97,7. ¿Ven? Es un tema nomás de transformación. Yo utilizo 1,36. Hay otras personas que utilizan 1,33. Netamente de gusto, ¿no? ¿Alguna otra duda con respecto al problema, chicos? Al menos por mi parte no, profe. Profesor, Cristóbal, ¿lo podría subir a la plataforma, por favor? ¿este? Ya. Sí, me parece que lo tengo resuelto a mano por ahí. En papel. Ya, yo lo subo y se lo dejo. Sí lo tengo, acá está. Ya, entonces, para terminar, vamos a las curvas características la próxima clase. Terminemos con lo que es eficiencia, que ese tema me interesa. Entonces nosotros ya sabemos que la potencia de la bomba, la potencia hidráulica, se determina con el peso específico por el caudal por la carga hidráulica. ¿Ya? Aquí en este caso estas unidades están considerando netamente por la potencia unitaria, ¿cierto? Que en este caso lo trabaja, en vez de utilizar el peso específico, utiliza la densidad, pero un tema netamente de unidades. La forma adecuada de calcular esto es como se lo mostré, como lo desarrollamos nosotros recién. Y generalmente, como les decía, se utilizan las unidades de caballos de fuerza, ¿ya? De HP. Ahora, como yo les decía anteriormente, la potencia hidráulica no es igual a la potencia eléctrica, ¿ya? La potencia hidráulica, imagínense que es la potencia que va a transferir, ¿cierto?, el alavés de la bomba al agua. Pero entre el cable con el que te enchufan la bomba a la red eléctrica y el alavés de la bomba, hay todo un sistema ahí, hay mecanismos, hay cables, ¿cierto?, que son los cables de cobre que transfieren la electricidad, que también sufren pérdida y se calientan, ¿cierto? Parte de su transformación de energía es que se calienta el cable y ahí se produce una pérdida de energía. Los mecanismos internos de la bomba sufren roce entre ellos, también existe pérdida de energía. Por lo tanto, esa pérdida de energía, ¿cierto?, si ustedes consumen 100 de energía eléctrica, pueden llegar con 90 a los alavés que van a ser transferidos al agua. Siempre la potencia eléctrica va a ser mayor a la potencia transferida al agua, debido a las pérdidas que se generan dentro del sistema, de la bomba. Por lo tanto, la eficiencia de la bomba va a ser una relación entre la potencia hidráulica y la potencia eléctrica. Como la potencia hidráulica es menor a la potencia eléctrica siempre, la eficiencia siempre va a estar entre el 0 y el 100%, o entre 0 y 1. ¿Ya? Y eso va a variar dependiendo del tipo de bomba. Va a variar dependiendo de la calidad de la bomba, de la marca incluso, del modelo. Obviamente, la bomba más eficiente va a ser aquella que consuma 100 y entrega el agua lo más cercano posible al 100, 99, 98, 95, donde obviamente va a tener ahí una eficiencia de un 99%, 98, 95. ¿Ya? Tanto la potencia hidráulica, ¿cierto?, como la de la bomba van a depender del caudal. Mientras mayor caudal le pidan a la bomba, ¿cierto?, más potencia se va a consumir. Por lo tanto, es importante determinar la potencia hidráulica asociada al caudal con el que ustedes van a trabajar.
En el ejercicio que nosotros acabamos de ver, esa bomba tenía que portear un caudal de 70 litros por segundo, ¿ya? Que en teoría, con ese es el caudal que yo necesito llegar al estanque. Pero si yo necesitara llegar con un caudal de 50 litros por segundo, o 30 litros por segundo, o 100 litros por segundo, todo el cálculo cambia. Y finalmente la carga hidráulica que voy a necesitar para poder llegar a ese estanque va a ser distinta. A mayor caudal va a ser mayor la carga hidráulica. Y a menor caudal también. Por eso es que es súper relevante cuando ustedes diseñan este tipo de sistema, determinar el caudal real, ¿ya? Porque, por ejemplo, más que el caudal real, el caudal necesario para el funcionamiento del sistema. Porque, por ejemplo, ¿esto para qué sirve? Supongamos que esa bombita, la del problema recién, está llenando un estanque de agua potable. Mientras de ese estanque de agua potable se están abasteciendo casas. ¿Cómo es el análisis entonces que yo tengo que hacer en este problema, en esta situación? ¿Qué es lo que tengo que analizar en este problema? ¿Qué harían ustedes para poder determinar cuál debe ser la carga hidráulica de la bomba? Que finalmente, obviamente, con eso van a determinar la potencia. ¿Qué me pueden decir ustedes de este problema? Con verlo. ¿Qué es lo que me va a regir el dimensionamiento de la bomba dentro de este sistema? Lo del lado derecho, ¿Por qué? porque a eso le tengo que mandar el agua. ¿Ya? Siga. ¿Cómo funciona este sistema? Yo creo que hay que analizar la demanda de agua y el estanque, la capacidad que tiene, para ver qué tan rápido va a ir disminuyendo y qué tan Exacto. rápido va a tener que usar la bomba nuevamente para poder llenar el estanque. Exacto. Todo, y yo siempre lo digo en todos mis cursos, y todos mis alumnos yo creo que lo saben, es que yo siempre digo que todo depende de la oferta y de la demanda. Ese es el balance que siempre hay que analizar en todos los problemas. Entonces usted aquí tiene una demanda, las casas. Entonces la demanda, ¿cierto? Tienen que analizar cuánto es el caudal que está consumiendo. Porque ese caudal total que están demandando esas casas es el que está bajando desde el estanque. Ahora lo complejo de esto, y que lo vamos a ver en construcción hidráulica, ¿cierto? Es que el caudal obviamente para esta situación es variable. Hay horario, en la noche se consume poco caudal, ¿cierto? En el día se consume a las 12 del día cuando la gente cocina, se consume mucho más caudal. Entonces ahí hay un tema de variación de frecuencia del caudal. Perdón, de variación del caudal. Por lo tanto, al estar consumiendo agua, acá el estanque empieza a disminuir el nivel. Y yo no puedo quedarme con el estanque vacío, porque el estanque no puede quedar sin agua. Por lo tanto, ahí la bomba tiene que estar llenando. Un sistema sencillo sería decir, perfecto, el caudal de demanda de las casas es constante y es de 70 litros por segundo, como el problema que acabamos de ver. Por lo tanto, para que se mantenga el nivel dentro del estanque, la bomba tiene que impulsar un caudal de 70 litros por segundo. Y van a mantener el equilibrio. Lo interesante en la ingeniería, chiquillos, es que ¿qué pasa cuando la demanda es cero? Por ejemplo, en la noche, o es 0,1 litro por segundo en la noche, digamos. ¿Qué pasa si ese 0,1 no es constante? Sino que dentro de la madrugada, ¿cierto? Tengo que, me están consumiendo 0,5 litros por segundo, entre las 12 y las 12 y media de la madrugada, después a las 12 y media me están consumiendo 0,4, después a la 1 me están consumiendo 1 litro por segundo, etc. ¿Qué hago con la bomba, hijo? Y ahí se instalan en estos sistemas
se instalan unos variadores de frecuencia, que la bomba funciona en función de la demanda. Se le está entregando información a la bomba, ¿cierto? Constantemente, dependiendo de la demanda, se está entregando información y la bomba no va a funcionar siempre al mismo caudal. Porque recuerden que yo les he dicho a ustedes que las bombas son tontas. Las bombas trabajan al caudal que ustedes les digan. Por tanto, yo puedo pedirle a esta bomba 70 litros por segundo, o puedo pedirle 1 litro por segundo, o puedo pedirle 0,5 litros por segundo. Y eso es súper importante, porque si yo hago funcionar la bomba no siempre al mismo caudal, no esperar a que el estanque descienda y ahí decirle a la bomba, ya, funciona, y me tira 70 litros por segundo y me lo llena al tiro, sino que funcione a distintos caudales, eso me ayuda a disminuir los costos de operación. Es muy distinto que una bomba, ¿cierto?, funcione con un caudal constante de 70 litros por segundo, porque ahí la potencia hidráulica es de 90, ya no me acuerdo, 99 kilowatts, creo que era algo así, y eso me implica una potencia eléctrica mayor, supongamos de 110 kilowatts, y eso me implica que eso tenga un costo de lucas, X. Es muy distinto a tener un caudal de 0,5 litros por segundo, que me va a implicar una potencia hidráulica de, no sé, 10 kilowatts, y que eso me implica obviamente una potencia eléctrica de, no sé, 12 kilowatts, que tiene un costo mucho más chiquitito. Entonces, por eso es importante esto. Este es el primer curso, ¿cierto?, del área, que explica, digamos, de forma conceptual cómo funcionan estas cosas. Pero para allá va esto. ¿Ya? Esta es la utilidad que se le entrega a la hidráulica. Disminuir lucas, disminuir costos. ¿Dudas? ¿Queda claro, muchachos? Chicos y señoritas. Estamos entonces, lo dejamos para el día de lunes. Vamos a seguir con la materia, hacer práctica. Un par de ejercicios, le subo este ejercicio al LMS. Nos vemos el lunes. Gracias. Vale, profe. Nos vemos, profe. Chao, chao, que estén bien. Gracias. Chao, profe. Chao, que estén bien.